Oportunidad vamos a hablar con el diputado nacional Pablo Yetlin, que está en línea. Diputado, vía Skype, ahí está. ¿Cómo le va? Lo estoy viendo. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, gracias por atendernos. Y en este caso, ¿cómo analiza, diputado, usted como presidente de la Comisión de Acción Social y Salud del Parlamento Nacional, puntualmente de la Cámara de Diputados, de esta situación, cómo se está llevando a cabo esta cuarentena, este resguardo obligatorio, con la curva, cómo va en este momento, tanto del COVID-19 y ya vamos a hablar del dengue en instante nada más, doctor? La verdad es que la Argentina viene haciendo un esfuerzo enorme, venimos todos los argentinos haciendo un esfuerzo enorme, encabezado, digamos, vamos a decirlo, por el presidente Alberto Fernández, que tomó la decisión en un momento muy temprano de la circulación viral y que ha permitido, y se ve claramente en la curva, el quiebre de la tendencia. Nosotros veníamos con una reproducción de virus y de cantidad de enfermos y de cantidad de fallecidos que llevaba un ritmo y la cuarentena permitió quebrarla. Hoy estamos realmente con una curva mucho más baja y el gran desafío que tenemos ahora en Argentina es, como siempre pasa en salud pública, muchas veces somos víctimas del éxito de la estrategia, ¿no? Nos pasaba con las vacunas. Cuando uno decía que la vacuna del sarampión era muy importante y la gente decía, ya no hay sarampión, ¿para qué me voy a vacunar? Nos está pasando lo mismo en gran medida, sobre todo en provincias como la nuestra, donde hay muy poquitos casos de COVID, y en la Argentina en general, que la verdad la cantidad de casos es relativamente baja, sobre todo de casos graves, es que de alguna manera todo el mundo empieza a dudar si es necesario sostener esta cuarentena, porque tiene un costo enorme, por supuesto, desde el punto de vista económico, social. Pero bueno, yo siempre digo que aquellos que se preguntan esto, lo que tienen que hacer es ponerse a ver un poquito lo que está pasando en Boston o en Nueva York, o en Italia, o en Francia, o en España, en donde estas medidas se tomaron tarde y por lo tanto, la cantidad de casos es exponencialmente mayor. Y ustedes tienen que entender que por cada caso que nosotros hemos evitado de contagiar a partir de la cuarentena, son cientos y miles de casos que se han evitado en la cadena de reproducción de un virus que cada vez aparece como más contagioso. Exacto, diputado. Y ahora, hoy a la mañana, veamos los reportes del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Se acercan a 900 casos de dengue aquí en la provincia de Tucumán, ¿no? Acorde a los números, cómo van, realmente son alarmantes. Pero acá, al margen de ello, hay que tener en cuenta la situación y cómo se puntualiza desde la manera preventiva, desde las áreas públicas del Estado, ¿no? ¿Cómo analiza la situación del dengue en la provincia de Tucumán? No, la situación de dengue en la Argentina en general es una situación muy grave que nos retrotrae a las dos epidemias grandes que tuvimos de dengue, la del 2009 que fue la primera, del 2016, sí, y esta que va con camino a ser de la misma magnitud o peor. La gran diferencia es que en la medida que venimos teniendo nuevos ciclos de contagio, como aparte las cepas que nos llegan son distintas, el riesgo de formas graves de dengue es mayor. Y bueno, hemos demostrado que por primera vez tenemos muertos por dengue en la Argentina, en Tucumán, perdón, que no habíamos tenido nunca. ¿Por qué son distintas las cepas? ¿Por qué son distintas las cepas, doctor? Hay cuatro cepas, en realidad hay una quinta ahora de dengue, pero cuatro que se transmiten en humanos, que dependen de qué es lo que está circulando en Brasil, de lo que está circulando en Paraguay, de lo que está circulando en Bolivia, que generan la presión epidemiológica sobre la Argentina. Entonces, depende de los pacientes que llegan, los virus que traen, el mosquito pica exactamente igual y transmite de la misma manera, la enfermedad es muy similar, no importa la cepa, pero el problema es que si ya tuvimos dengue 1, cuando tenemos dengue 2, dengue 3 o dengue 4, o al revés, tuvimos dengue 4, cuando tengamos dengue 1, la posibilidad de que el dengue sea más grave es mayor. Entonces, es muy importante intentar sostener el mayor tiempo posible a la mayor cantidad de población libre de la enfermedad. Y por eso es importante porque el dengue ahora cuando venga el frío va a disminuir, pero las larvas del mosquito van a quedar esperando el verano del año que viene. Exacto. Entonces, durante todo el invierno, obviamente va a ser un invierno muy movido porque vamos a tener COVID, vamos a tener gripe, vamos a tener bronquiolitis y todo, pero todo el invierno tenemos que descacharrar y evitar que las larvas estas, sobre todo las que ya tengan el virus, porque el virus se transmite a la larva.
Entonces, esta larva el año que viene puede ser contagiante. Entonces, es muy importante aprovechar el invierno para que el año que viene la epidemia sea de menor importancia y, como decía hoy yo, ojalá llegue la vacuna para dengue y podamos, por lo menos en la zona de fronterina, empezar a prevenir la llegada del virus hasta Tucumán. En Tucumán, ya hoy a la mañana se reportaban 888 casos de dengue, puntualmente de Aedes aegypti, aquí en la provincia de Tucumán, ¿no? La gente, a ver, yo en mi casa puedo llegar a limpiar, a descacharrar, a limpiar, a desinfectar. ¿Qué pasa con usted, que es también especialista en la materia, doctor, y ya tuvo su experiencia también como ministro de Salud Pública en la provincia de Tucumán, de conocer que esto tiene que ser una conciencia social activa? Todos tenemos que hacer lo mismo, porque por ahí no vale que uno mantenga la limpieza y el vecino de al lado y el otro, uno sí y otro no. ¿Es complejo realmente el tema de la conciencia social activa en el marco de estas situaciones puntuales, doctor Yedlin, teniendo en cuenta lo que pasa en Brasil, ¿no? Más de 1.200.000 casos, lo que pasa en Paraguay, son millones de casos más que se dan casualmente con en este último tiempo, ¿no? Lo que fue enero, febrero, marzo, hasta este mismo mes de abril, como nosotros. Es muy importante que entendamos que, como todas las estrategias de salud pública, si solamente yo hago el descacharreo, si solamente yo en mi casa cuido el mosquito y mi vecino no lo hace, es como que yo me vacune, pero los vecinos no se vacunen. Entonces, claro, lo que necesitamos es generar una inmunidad que se llama de rebaño, o sea, que todos nos protejamos. Ahora, en el tema del dengue, también hay que entender que es mucho más fácil descacharrar y limpiar en barrios ordenados, en barrios en donde los servicios públicos están absolutamente integrados, en barrios donde todo ocurre en forma armoniosa, donde entra el camión de la basura, donde no tenemos que lamentablemente agua acumulada, ya sea limpia o no, desmalezamiento, y mucho más complicado se hace en nuestras barriadas más pobres. Claro. En donde la falta de urbanismo forma parte también de una situación de riesgo aumentado. Entonces, hay que trabajar sobre todo esto y también, como creo que hay que rescatar la idea del ministro Ginés González García, que el otro día en la reunión de senadores lo dijo, hay que empezar a pensar en estrategias distintas para el dengue. Y estas estrategias distintas tienen que venir de la mano de una vacuna para dengue, que hay 2 que están pronto hacer en urbanizaciones más generalizadas en todas las jurisdicciones de la Argentina, en intentar trabajar, hay algunas experiencias sobre mosquitos varones estériles para que las mosquitas no puedan reproducirse. Estas experiencias, porque evidentemente con el sistema que hoy llevamos de fumigación, descacharreo, solo hemos fracasado y cada vez tenemos más casos, más muertos, y es una enfermedad que nosotros en Argentina, insisto, hasta el año 2009 prácticamente no conocíamos. Claro. Y hoy es prácticamente normal que uno lea que Santa Fe tiene 8 muertos por dengue. Claro. En otra época sería un escándalo. Y me parece que la verdad que deberíamos volver al asombro y empezar a preocuparnos para que estas cosas pasen cada vez menos, porque en definitiva tienen solución. La educación sanitaria también, creo que usted habló algo en referencia a eso también, diputado, teniendo en cuenta que desde la casa, desde la escuela misma, cuando todo vuelve a se reactive en materia educativa, también puede verse eso, que en la propia escuela la educación sanitaria debe ser fundamental, que desde la casa, la escuela, ONGs, todos los organismos intermedios se activen en pos de eso, ¿no? Yo creo que tanto el COVID-19 como el dengue y todas otras cosas que surgen lamentablemente en esta época, ha cambiado el pensamiento de la gente, el mecanismo en el cual convivir, el mundo es otro después del COVID-19 y la educación sanitaria creo que va a ser fundamental, diputado, teniendo en cuenta que también hay herramientas legislativas que pueden darse en este último tiempo desde el Congreso Nacional. Es muy importante que los chicos en las escuelas, además de aprender matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, lleven un concepto de lo que la salud pública es, en el sentido de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para generar un ambiente más sano, no solamente del punto de vista de la salud, sino también del punto de vista ambiental. Y eso se viene consiguiendo. Si uno habla con los chicos hoy, los chicos suelen tener una conciencia ambiental
mucho más acabada que la que tenemos los adultos. Y la importancia de hablar, no necesariamente de cada enfermedad, pero sí de los conceptos generales, ¿no? De la importancia del lavado de manos, de la importancia de las vacunas en general, de la importancia de los mosquitos como productores y transmisores de enfermedad. Han permitido muchas veces, y son muchas veces los chicos, los que generan un cambio de conducta, el riesgo del tabaquismo, el riesgo del alcohol. Ustedes saben que, por ejemplo, con el COVID está claramente demostrado que aquellas personas que fuman tienen un riesgo de muerte por COVID muy superior a las personas que no fuman. Tal cual. Entonces, por ejemplo, aquellas cosas que habitualmente solemos implementar desde la educación, como el hecho de no fumar, de intentar cuidarse, sirven también para cuando llegan estas enfermedades nuevas, porque los factores de riesgo en general suelen ser los mismos. Me parece que es fundamental seguir trabajando, obviamente que las herramientas legislativas son una herramienta más, pero sí creo que si hay cosas, por ejemplo, yo me acordaba que en el 2009, cuando empezó a llegar el dengue acá, nadie sabía lo que era la enfermedad, ni sabíamos cómo pronunciarla, claro, ni los médicos conocíamos los síntomas. Y sin embargo, en un año, 2 años, pues conseguimos, yo me acuerdo que prácticamente en todas las ferias de ciencia escolares había 20, 30, 40 estaban chicos disfrazados de mosquito, chicos que cantaban las chacareras del dengue, chicos claro, que... Y realmente ese cambio de pensamiento fue muy útil en ese momento y creo que debe ser llevado al lavado exactamente, de manos, debe ser llevado al distanciamiento social, a la vacunación, porque son nuestros grandes promotores los chicos en todas las casas. Tal cual. Pablo, muchísimas gracias por este tiempo. Nos dejamos que siga con sus actividades. Muy amable. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias. El diputado Pablo Yedlin con nosotros.